En el mundo del espectáculo, nada pasa desapercibido, y anoche una noticia encendió las redes. Durante la presentación del nuevo proyecto de Gökberg Yildirim, una escena de beso captó toda la atención del público. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la escena en sí, sino la reacción de Semre Arda. Según testigos presentes en el set, su expresión cambió por completo cuando las imágenes se proyectaron. El ambiente, hasta entonces festivo, se volvió tenso. Todos sintieron que algo estaba a punto de explotar. La escena en cuestión fue breve, elegante y parte del guión, pero bastó un par de segundos en pantalla para desatar un torbellino mediático. Semre, conocida por su carácter reservado, no hizo comentarios inmediatos, pero su incomodidad fue evidente. Las cámaras captaron su mirada fija en el monitor, inmóvil, sin sonreír. Los rumores comenzaron en ese preciso instante. Algunos afirmaron haberla visto salir del evento antes de que terminara la función. En redes sociales, los usuarios comenzaron a publicar capturas y teorías sin descanso. ¿Por qué reaccionó así?, preguntaban miles de personas. Las interpretaciones se multiplicaron en cuestión de minutos. Algunos fans defendían a Semre, asegurando que su reacción era totalmente comprensible. Otros, en cambio, argumentaban que se trataba de una escena profesional y nada más. La polémica estaba servida, y el debate no tardó en volverse viral. Esa misma noche, los principales programas de entretenimiento dedicaron amplios segmentos al tema. Los analistas repasaban el video cuadro por cuadro, buscando cualquier indicio de tensión. En los foros, los fanáticos comparaban expresiones, gestos, incluso la postura corporal de Semre. La intensidad del análisis era tal que parecía un acontecimiento político. Nadie esperaba que una simple escena de ficción causara tanto revuelo. Pero cuando se trata de Gökberg y Semre, todo se magnifica. En medio de la tormenta, la actriz se mantuvo en silencio. Ningún comunicado, ninguna aclaración. Su silencio se convirtió en combustible para el misterio. Cada hora sin respuesta alimentaba nuevas teorías. Los titulares comenzaron a multiplicarse en portales internacionales. El público exigía una declaración, pero Semre, fiel a su estilo, prefirió dejar que el tiempo hablara. Su ausencia en redes solo intensificó la curiosidad. Por su parte, Gökberg Yildirim se presentó al día siguiente en una entrevista previamente programada. Los periodistas no tardaron en hacer la pregunta que todos esperaban. Él sonrió, tomó aire y respondió con calma. Es solo una escena, parte del trabajo. Esa frase, aunque tranquila, no bastó para calmar las aguas. En segundos, su declaración se volvió tendencia. Los usuarios analizaron su tono, su mirada, incluso su respiración. Todo se convirtió en parte del espectáculo. Mientras tanto, fuentes cercanas a la pareja aseguraban que no existía ningún conflicto serio. Según ellos, Semre solo se sintió sorprendida por la intensidad de la escena, ya que no la había visto antes. Sin embargo, otras voces afirmaban lo contrario, que entre ambos ya había tensiones previas. La verdad parecía diluirse entre versiones contradictorias. Cada portal publicaba su propia interpretación, y el público ya no sabía en qué creer. La controversia alcanzó niveles inesperados cuando varios colegas de la industria decidieron opinar. Algunos defendieron a Semre, recordando que los actores también son humanos. Otros pidieron respeto por el trabajo artístico de Gökberg. El recuerdo se imagina artístico de Gökberg. Lo cierto es que el tema se convirtió en una conversación nacional. No había rincón donde no se comentara la famosa
Escena del beso. Lo que empezó como ficción terminó generando una historia real de emociones. Los productores de la serie, al ver la magnitud del escándalo, emitieron un comunicado breve. Toda escena fue grabada con consentimiento profesional y respeto mutuo. Aún así, la prensa no bajó la intensidad. Los titulares seguían apareciendo minuto a minuto. El público, fascinado, no podía apartar la mirada. La historia había superado la pantalla, y ya nadie distinguía entre realidad y actuación. Era el poder absoluto de la imagen en la era digital. Días después, Semre reapareció en público por primera vez desde el incidente. Llevaba un atuendo sobrio, una expresión tranquila y un mensaje contundente. No hay drama, solo trabajo, declaró ante los periodistas. Su tono fue amable pero firme. Con esas pocas palabras, pareció cerrar el tema. Sin embargo, el público no estaba listo para dejarlo ir. Cada frase suya se interpretó como un mensaje encriptado. En los programas de la noche, los comentaristas discutían la aparente reconciliación. Las imágenes de Semre y Gökberg, en eventos pasados, se proyectaban una y otra vez. Los fans recordaban momentos felices, sonrisas compartidas, complicidad porque aún. Pero también se preguntaban si todo eso seguía intacto. El misterio continuaba, y con él, el interés de millones. La historia se había transformado en una telenovela sin guión. Mientras tanto, los seguidores más fieles inundaban las redes con mensajes de apoyo. El amor supera todo, escribían unos. La confianza es lo más importante, decían otros. La relación entre ambos se convirtió en símbolo de resistencia mediática. Conto. En cada publicación, en cada comentario, había una mezcla de empatía y curiosidad. Nadie quería perderse el próximo capítulo. Tonto nacer señorías, el psico, iruelas de inga motoral nacer febro colorso, y el próximo capítulo, onde crecer seu canacebo, que posima seu que capaz. El fenómeno crecía sin control. Con el paso de los días, la polémica comenzó a disminuir, pero no desapareció por completo. Algunos medios afirmaron que la producción había decidido editar la escena para futuras emisiones. Otros aseguraban que no habría ningún cambio. Y, en cualquier caso, la conversación seguía viva. La gente seguía hablando, opinando, compartiendo. Era una historia que había trascendido la ficción, un recordatorio de cómo una imagen puede alterar realidades. Semre, en sus redes, publicó finalmente una frase que lo resumió todo. Las emociones también son parte del arte. La publicación alcanzó millones de reacciones. Muchos la interpretaron como un cierre elegante al tema. Otros vieron en ella una sutil lección sobre la empatía y la profesionalidad. Fue un gesto pequeño, pero poderoso. Con una sola línea, cambió el tono de toda la conversación. Por su lado, Gökberg agradeció públicamente a sus seguidores por el apoyo recibido. Cada proyecto nos enseña algo, escribió en una entrevista posterior. Su respuesta fue considerada madura y respetuosa. Poco a poco, la atención mediática comenzó a moverse hacia otros temas, pero el episodio dejó huella. Nadie olvidará la noche en que una escena encendió el país entero, ni cómo, en medio del ruido, dos actores mostraron humanidad. Hoy, el silencio volvió, pero distinto. Camode y la social ya no es misterio, sino calma. Semre y Gökberg siguen con sus proyectos, más discretos que antes, pero igual de admirados. La polémica se disolvió, pero su eco sigue flotando en el aire. Cada vez que aparece una nueva imagen de ellos,
las redes reviven el recuerdo. Porque en el fondo, lo que el público vio no fue solo una escena, fue la frontera difusa entre ficción y sentimiento. Y esa línea, una vez cruzada, nunca se olvida.